poner en vergüenza a la gente. No entendemos el concepto de la gracia porque actuamos como si nosotros la merecíamos. Actuamos como que nosotros éramos merecedores de la gracia y ahora somos mejores que los demás. Y se nos olvida que Jesucristo, por su gracia, nos rescató de donde nosotros estábamos. Y Pablo usa unas palabras excelentes para explicarle a la iglesia, entiende el concepto de la gracia. Dice, primero se le apareció a Cefas, después se le apareció a los apóstoles, después se le apareció a 500, después se le apareció a un montón, hasta el último a ti. ¿A quién de ustedes aquí se les ha aparecido Jesucristo? Quiere decir que si Pablo dice, yo siendo el menos que los demás, ¿quiénes somos nosotros entonces? Si Pablo se presenta a él como un hijo abortivo, ¿quiénes somos nosotros? Si Pablo mismo dice, yo siendo el más pequeño de todos ellos, el que menos debería de haber recibido algo, después de todo eso, a mí se me apareció el Señor. Y Pablo está usando unas palabras de humildad, de entender el precio que se pagó por su pecado. Y el problema de la iglesia de hoy en día, hermanos, no de nuestra iglesia, de la iglesia de hoy en día, la iglesia de Cristo, es que no entendemos el valor de la sangre de Jesucristo, no entendemos el valor de la cruz, no entendemos la gracia que recibimos, y como no la entendemos, no la vivimos, y como no la vivimos, no la expresamos. Como uno no entiende la gracia de Dios, no la puedes vivir. Ahora, ¿qué significa la gracia? La gracia de Dios es aquel regalo no merecido que fue dado por ti y por mí. Es un regalo que no te merecías. ¿A cuántos de ustedes les decían yo me acuerdo todavía, mi mamá me decía que si salía mal en la escuela no esperara nada. Y nos exigían ir bien en la escuela y tenía uno que hacer y deshacer para recibir algo. Eso no es gracia, eso se llama un premio. ¿A cuántos de ustedes se portaban bien al bueno? Habemos papás, como dice mi esposa, alcahuetes, ¿verdad? Que el niño es un berrinchudo y todavía le regalan, ¿verdad? Como que si se lo merecía. Ay, mijo, qué bueno, estás haciendo un berrinche ahí en la tienda. Toma tu paletita. O los niños, la otra vez nos tocó ver en la tienda y yo me retorcía, ¿verdad? Yo soy muy alcahuete, más que mi esposa, pero nunca llegué al límite en el cual dejara que mis hijos me pegaran cuando estaban chiquitos. Jamás. Ni ahora que están grandotes, menos. De repente se me ponen aquí, ¿verdad? Así como que, hey, yo nada más les tengo que recordar, soy chiquito pero picoso, o sea que abusado. Pero nos tocó ver a un niño que estaba haciendo un berrinche y la mamá le dice no y pum, el niño que le mete una cachetada. La mamá se alcanzó a mover pero le alcanzó a dar. Y la mamá como que se quedó así, yo me quedé también, ¿verdad? Y dije, o lo descuentas o lo descuento, pero alguien le tiene que dar una lección a este niño. Ay, se empezó a reír y el niño se le dejó a ir a mano. Ay, mi hijo, y que no sé qué. Dije, híjole, ¿dónde está mi esposa? Mi esposa hubiera hecho que ese niño se quedara corto con la del exorcista cuando le da vueltas la cabeza. ¡Pum! A mí me dio coraje y dije, ¿cómo? Ok, le dejó agarrar lo que quería. Como que se lo merece. Ay, te portas mal. Y habemos padres así, alcahuetes, que nuestro hijo está haciendo y deshaciendo, pero uno, ay, ok. Ahora, la mayoría de nosotros recibimos cosas porque nos las ganamos. La gracia es algo que Jesucristo dio por cada uno de nosotros. Es la salvación, el acceso a la vida eterna sin haberla merecido. Como aquel chamaco berrinchudo que le pegó a la mamá y aún así le dieron lo que no se merecía. Ahora disculpen el extremo de la ilustración, pero a veces nosotros los cristianos somos ese chamaco berrinchudo
que Cristo nos ama, nos perdona, nos da segundas oportunidades y nosotros hacemos nuestro berrinche ante la presencia de Dios. Pero el Señor nos ve con ojos de amor, no con ojos alcahuetes. El Señor nos ve con ojos de amor en lo que Él puede hacer en nuestra vida, tal y como estamos. En lo que Él quiere hacer en nuestra vida, tal y como estamos, y nos regala un acceso a ese estilo de vida. Y Pablo dice, yo siendo un pecador como todos estos y siendo el más pecador de todos, Jesucristo me alcanzó y me dio su gracia. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Pablo entendía el concepto de la gracia. Dice, por la gracia de Dios, yo siendo el peor, el menos, no merecía nada. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Pablo entendía el concepto de la gracia. Que él sabía que era algo no merecido, algo que él no se había ganado, pero algo que el Señor le regaló. Y gracias a eso, él era quien era. ¿Sabe cuál es el problema más grande de la iglesia? Que se nos olvida que por la gracia de Dios somos quien somos. Y pensamos que somos quien somos porque no lo merecemos, porque wow, yo tengo tantas habilidades, porque no, es que yo estoy pesado, es que yo estudié, es que yo hice, es que yo deshice, es que yo sé más que los demás, es que yo toco un instrumento, es que yo sé enseñar, es que yo tengo facilidad de palabra, es que yo estoy bien galán, lo que sea. En mi caso, pues yo no sé en el de ustedes. La iglesia de Dios piensa, la iglesia de Cristo piensa que nosotros somos en Cristo lo que somos porque no lo hemos ganado o no lo merecemos. Eso no es la gracia, hermanos. La gracia es el hecho de que tú y yo no tenemos absolutamente nada bueno, pero Cristo, cuando entra en tu corazón, cuando te regala la salvación, cuando empieza a usar tu vida, cosas buenas empiezan a salir de ti, cosas que tú no tienes sin Él. Dice Pablo, pero ahora yo por la gracia de Dios soy lo que soy. Ahora por la gracia de Dios soy lo que soy. Quiero que piensen un poquito en lo que eran antes de Cristo. Piensen un poquito en eso. Piensen un poquito en lo que yo era antes de Cristo. ¿Cómo hablaba? ¿Cómo vivía mi vida? O piensa un poquito en lo que sería de tu vida fuera de Cristo. Yo te voy a dar un ejemplo de mi vida. Si yo estuviera fuera de Cristo, por seguro no estuviera yo aquí. En segundas, por seguro no estaría mi familia junta. Mi esposa estaría por su lado y yo estaría por el mío. Mis hijos, yo no sé qué sería de mis hijos. Eso es lo primerito que pasaría. Si yo estuviera fuera de Cristo, yo no sería una persona que se preocupara por los demás. Yo no sería una persona que me estuviera preocupando por ayudar a alguien. Si yo estuviera fuera de Cristo, porque esa es la persona que yo era antes. Entonces quiero que piensen en todo lo que Cristo ha hecho en tu vida. Quiero que pienses en a dónde estaría mi vida, o qué tanto he avanzado en el Señor, o qué tanto el Señor me ha usado. ¿O qué tanto el Señor ha hecho en mí? No por tus fuerzas, lo que Él ha hecho en ti. Eso es entender la gracia. Algo que tú haces, algo que ha pasado en tu vida, que no te mereces, pero que no lo has hecho tú por tus fuerzas, sino que Dios lo hace por medio de ti. ¿Sabes por qué? Porque su gracia es más grande de lo que tú y yo podamos imaginarnos. Porque su gracia agarra a una persona como a ti y como a mí, tal y como éramos. Primero nos regala la salvación. Primero te dice, ok, todos tus pecados son perdonados. En serio, todos. Y ahí estás como yo, ¿verdad? Queriendo creerle y no creerle al juez. ¿Será o no será? Cuando sales y entendiendo que todos tus pecados han sido perdonados y entiendes que no lo merecías, te empiezas a gozar. Y si aprendes a saborear la gracia de Dios y a valorar la gracia de Dios,
haces lo que Pablo hizo. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Dice, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios, ese regalo no merecido que tú sabes aprovechar, te impulsa a hacer lo que haces por gratitud a Dios. Muchas personas no entienden por qué servimos a Dios. Muchas personas no entienden el concepto por qué vamos a la iglesia, por qué le cantamos, por qué le adoramos, por qué estamos ahí metidos los domingos, por qué estamos ahí el lunes, por qué cuando hay reunión de varones vamos, por qué hay reunión de mujeres van, por qué servimos, por qué aguantamos en VBS a 120 niños que corrían y aventaban y jalaban y gritaban, por qué servimos a 100 niños en la escuela, en el after school del Wilson Street Learning Center, por qué hacemos lo que hacemos. ¿Sabes por qué? Porque estamos agradecidos con lo que Dios hizo en nosotros. Pero aquel que no está agradecido no sirve de corazón. Aquel que no entiende lo que Dios ha hecho por ti no sabe amar a los demás. Aquel que piensa que ya se merece el cielo, se le olvida que fue salvo por gracia. Ese es el problema de la iglesia de Cristo, que llegamos a un punto en el que pensamos que es que está el Señor Padre, el Hijo, el Espíritu, los apóstoles y después yo. Es que yo estoy pesado, llevo 20 años en el Evangelio, ya estudié teología, ya estudié hermenéutica, ya hablo griego en arameo, ya sé, y empezamos a creer que ya la tenemos hecha. Y empezamos a creer que ahora nosotros somos útiles y necesarios en la iglesia de Cristo. Y como somos útiles y necesarios, bueno, soy una persona importante y yo soy más que los demás. Y yo todo lo que he hecho, bueno, es por mi esfuerzo y mi trabajo. Y sí, el Señor me llamó, pero de ahí en fuera yo le eché ganas y estoy aquí porque le eché ganas. Cuando uno piensa así, pierdes dos cosas: la misericordia por los demás y se te olvida lo que significa la gracia. Es lo primerito que se va. La mayoría de las iglesias están llenas de gente cristiana sin misericordia. Créanmelo, no, en serio, en serio. La mayoría de las iglesias, de la iglesia de Cristo, está llena de gente que tiene años en el Evangelio y no conoce lo que significa dar misericordia. ¿Y saben por qué? Porque se les ha olvidado que por gracia de Dios están donde están. Que por la gracia de Dios son lo que son. Se les ha olvidado que el maestro vino a servir, no a ser servido. Se les ha olvidado que Cristo mismo le lavó los pies a sus discípulos. Y ahora ellos quieren que se los laven. Con hongo y todo ahí en los pies, ¿verdad? Lávenme los pies. Porque soy y se ponen títulos: reverendo, el apóstol. A mí me desespera cuando presentan a un pastor así, ¿verdad? Viene el apóstol, viene el pastor, viene el reverendo. Es un pecador igual que yo. Bájenle de la nube. Si Pablo dice, yo siendo un hijo abortivo, yo siendo el menos de todos, dice, ahora soy lo que soy por él. ¿Qué nos explica eso? Que Pablo estaba al nivel de Cristo. Pablo estaba en el nivel de amor, misericordia hacia los demás. Pablo estaba en el nivel de entender que si a mí se me pudo salvar, claro que se puede salvar al que está allá afuera. Si a mí el Señor me pudo usar, claro que cualquiera puede ser usado por el Señor Jesucristo, porque Cristo usa al que le place. Porque Cristo salva a todos aquellos a los cuales se le place. Y eso nos debería impulsar a predicarle a todos. A todos. Eso nos debería impulsar a servirle a todos.
eso nos debería impulsar ¿a qué? A tener misericordia